En este video quiero analizar con cada uno de ustedes la figura del rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, mi intención aquí es desmitologizar al David cósmico para poder encontrar al David histórico, al de carne y hueso. Por ello quiero que analicemos juntos este pasaje bíblico para comprender mejor la historia. Sígueme. Muchas bendiciones, mi nombre es Luis Quiñones Román y esto es Dialoguemos, un espacio virtual dedicado al estudio sistemático de la Sagrada Escritura, teología, cuidado pastoral, entre otros temas de nuestra fe cristiana. Si eres nuevo en este espacio, asegúrate de darle me gusta a mi página de Facebook y a todos los enlaces que aparecerán en la descripción de este video. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, asegúrate de suscribirte y que suene esa campana para que seas el primero en recibir todas las notificaciones acerca de los videos que estaré subiendo semanalmente. Igualmente puedes encontrar todos los enlaces a todas nuestras plataformas digitales en la descripción abajo de este video. Así que acompáñame en esta ocasión al estudio bíblico. La batalla de David y Goliat es una de las más grandes épicas registradas en las Sagradas Escrituras, como habíamos dicho en las secciones anteriores. Debemos tener en cuenta que el acontecimiento de David y Goliat ocurre unos 200 años después de lo que es considerada la fuente de la idea heroica en Occidente, es decir, la idea homérica de Aquiles. Para algunos estudiosos, el relato de David y Goliat nos colocan en la dualidad Atenas-Jerusalén de la cultura occidental. Aquiles y David, entre dos formas de heroísmo ligadas a la guerra, la violencia. En este sentido, el héroe es el que se constituye en una narración susceptible a formar parte de la experiencia humana de la guerra. A diferencia de la actualidad, en la antigüedad, la guerra estaba estrechamente ligada con el heroísmo. El héroe es aquel que se expone a la fragilidad, al riesgo. De este modo, David no es la excepción de lo que es un héroe dentro de las narraciones del Mediano Oriente. Los detalles que adornan la historia de David y Goliat son palpables y memorables. Incluso aquellas personas que no están familiarizadas con el texto bíblico pueden imaginarse a David corriendo hacia el feroz guerrero Goliat. Teniendo en cuenta los detalles descriptivos en esta narración, el lector puede casi escuchar los giros de la onda de David y el sonido de la piedra lisa mientras navega en el aire, y el ruido sordo que marcó el colapso del gigantesco oponente. Avinoam Sharon, en su artículo titulado High Theology, The Theological Use of Lexical Ambiguity in the David and Goliath Story, sostiene que la narración bíblica está creando una doble imagen de David. Por un lado nos presenta la imagen de un joven David, mientras que por el otro lado nos presenta la creación artística de un gigantesco David. Sharon afirma que la imagen del pequeño David es creada por los términos descriptivos ambiguos que solían representarlos. Sin embargo, la acción y las circunstancias que David enfrenta parece presentar a un David muy distinto a lo descrito. Por esta razón, la imagen del pequeño David es difuminada en el relato para dar paso al monumental héroe que surge a partir de este relato. Para Sharon, la destreza de David en el campo de batalla muestran otros elementos que implican que David físicamente era un grande. Como lectores, cuando vemos a David arribar al campo de batalla de Israel, nuestra impresión inicial es que David es un joven. Esta impresión es reforzada por la manera de cómo sus hermanos se dirigen a él al recibirlo. No obstante, aquellos que están alrededor de David, en cierto sentido,
toman a David con más seriedad que sus propios parientes. Como veremos a continuación, cuando Saúl mandó por David, inicialmente este tiene dudas acerca de la habilidad de David para ser el campeón de Israel. Saúl, por consiguiente, está preocupado por el hecho de que David es joven e inexperimentado guerrero. Desde el aspecto bíblico, la hazaña de David dio como resultado una exitosa victoria y los filisteos tuvieron que retroceder a sus ciudades. Por un instante quiero volver a la expresión que se hace acerca de David. El narrador sostiene: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho trigueño y de buen parecer. De hecho, ante los ojos de Goliat es evidente que David simplemente era un niño, también pequeño en estatura, para poderlo derrotar a él. Sin embargo, el mensaje teológico de esta narración es que la historia del joven David sirve a la narrativa del Dios Todopoderoso, específicamente al papel central de Dios en la historia universal de la humanidad. Esto se ve claramente cuando el rey Saúl se opone a que David sea el campeón de Israel. El autor, en palabras del rey Saúl, contribuye a esa creación de la imagen de David como pequeño, simplemente un joven, mientras que Goliat es un experimentado guerrero. Sin embargo, David le responde al rey de la siguiente manera: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, me librará de la mano de este filisteo. Versículo número 37. En este sentido, David no reclama para sí ningún poder sobrenatural. Por el contrario, él argumenta que saldrá victorioso porque Dios le entregará la victoria en sus manos. Así como Dios lo liberó de muchos desafíos durante el tiempo que cuidó de las ovejas de su padre, para David, ese mismo Dios que lo liberó del león y del oso en el pasado, es ese mismo Dios que continuará liberando a David ante cualquier desafío. Me parece pertinente decir, como nota al calce, que solo los príncipes y reyes en la antigüedad podían enfrentar tanto a leones como a osos. Por ejemplo, la descripción que se hace acerca de los reyes Ashurbanipal y Sennacherib, estos son presentados como cazadores de leones. De esta manera, la narración bíblica vuelve a elevar a David como el ungido de Dios, porque en su pasado se ha enfrentado a leones y osos, los cuales están reservados para los reyes y los príncipes de la época. En nuestro relato, la imagen creada acerca de David es perfecta. Algunos comentaristas bíblicos han sostenido lo siguiente con respecto a la imagen que el autor bíblico ha creado acerca de David. Estos sostienen lo siguiente: aquí el pequeño David, aparentemente indefenso, sin ninguna experiencia militar o entrenamiento, es la perfecta personificación de la pequeña nación de Judá. En contra de él se encuentra un enemigo gigantesco, fuertemente armado y evidentemente resistible. David no tiene ninguna experiencia o ninguna esperanza en las fuerzas de un ejército. Y a pesar de su edad e ingenio, debe confiar en la única buena esperanza que tiene: Dios. Por esta razón, David afirma que desea ganar el combate para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Versículo 46. Más adelante, la sección entre los versículos 55 al 58 han sido de mucha discusión entre los eruditos. Estos han interpretado dichos versículos como si Saúl no conociera a David y que no sabía nada acerca de él. Sin embargo, como habíamos mencionado
en los videos anteriores, existe suficiente evidencia textual para indicar que Saúl en efecto conocía de David. Ahora bien, es a partir de este episodio que vemos la transición de David de pastor de oveja a héroe nacional. Por mencionar un ejemplo, podríamos decir que esta batalla es de cierta manera análoga con la lucha de Jacob y el ángel del Señor. Esto es, en sus respectivos enfrentamientos, Jacob y David pasaron de ser conocidos como usurpador y pastor de ovejas a arquetipos de heroicidad en el compendio bíblico. Para abundar un poco más en esto que acabo de decir, en la batalla de David y Goliat muere el joven pastor David y nace el rey David. De igual forma, en la batalla de Jacob y el ángel muere Jacob para dar paso al nacimiento de Israel. Según algunos comentaristas bíblicos, David surgió como un hombre fuerte en un momento de caos político. Así como había dicho en el video anterior, Saúl va en decaimiento mientras que David emerge al ojo público como el libertador de Israel. Debo sostener además que al final del capítulo número 15 de este libro, descubrimos que Saúl ha sido rechazado por Dios para ser el rey de Israel. Inmediatamente después de este relato, en el capítulo 16, su sucesor, David, emerge para ocupar esa vacante. En este sentido, después de que el profeta Samuel unge a David, el espíritu de Adonai está en David como poderoso escudo, versículo número 13. Por esta razón vemos en este relato que David es más que un simple pastor de ovejas. Es el ungido de Dios. De más está decir que a medida que David va adquiriendo fama en todo Israel por la heroica hazaña de haber derrotado a Goliat, las mujeres de Israel cantaban alabanzas épicas al estilo grecorromano. Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Debo señalar que la furia de Saúl contra David creció en gran manera a partir de este momento. Por ello, David no tuvo otro remedio que huir para salvar su vida. Una cosa es clara y evidente en este relato bíblico. Esta es la intención teológica de la narración. Para el autor, el Señor es quien da la victoria y la fuerza. De esta manera el lector puede comprender que esta proviene de Adonai. David, al ir a la batalla de forma indefensa, sin ningún equipo protector, nos deja dicho que depende totalmente de la provisión divina para vencer a su oponente. De este modo, el narrador bíblico sigue contribuyendo a esa imagen de David como el ungido de Dios. La pregunta que se han hecho los académicos gira en torno a la historicidad de David como personaje histórico. Por esta razón, entiendo que es necesario hacernos la siguiente pregunta. David, ¿creación literaria o figura histórica? La respuesta dependerá en gran medida de quién conteste la pregunta. En su artículo, Robert Draper cita al profesor Joseph Kathinkel de la Universidad Hebraica, afirmando lo siguiente. Quizás Goliat nunca existió. La leyenda dice que Goliat vino de una ciudad de gigantes y mientras se contaba la narración, a través del tiempo, la figura de Goliat se fue convirtiendo en un gigante. Esta historia es una metáfora. En efecto, esta es la típica leyenda de un cuento al atardecer alrededor de una fogata. Este es el lugar donde la historia de David y Goliat comenzó. Kathinkel entiende que la historia de David y Goliat es una metáfora. Quizás tenga razón en lo que está afirmando y como leyenda folclórica, a través del tiempo los personajes de David y Goliat se hayan engrandecido, específicamente Goliat. Si asumimos
que esta narración es el resultado de una narrativa folclórica compuesta en algún momento de la Edad de Hierro 2P, lo cual, como afirmó Stephen Mackenzie, ha sufrido varios cambios a lo largo de su composición hasta llegar a nosotros en el texto final que vemos en el capítulo 17 de Samuel. Esto es sin restarle la historicidad de David. En la década de 1990, una nueva imagen de David surgió entre los historiadores minimalistas. Ellos, los minimalistas, reclamaban que el relato bíblico sobre David es un invento de principio a fin. David nunca construyó el reino poderoso que la Biblia le atribuye, ni su hijo Salomón heredó tal reino. Thomas L. Thompson afirma que la historia de David y su imperio narrada en el primero y segundo libro de Samuel no es la historia completa, más bien es una interpretación mística de la imagen de David. Thompson además afirma que al leer el Salmo 18 uno puede interpretar la narración en dos direcciones. Por una parte, el Salmo 18 podría entenderse como un método de interpretación que ya le aseguró a David un pasado victorioso al unificar las 12 tribus de Israel. Por otra parte, los compositores de esta narración probablemente vieron a David con un matiz teológico y místico. De esta manera, los minimalistas bíblicos ven a David como un tipo de Mesías cómico en lugar de ser una figura histórica. Por esta razón, los historiadores minimalistas apuntan al hecho de que tanto David como Salomón no se mencionan en ningún texto antiguo, egipcio o mesopotámico. Para ellos, estos elementos presentados en esta narración apuntan a una sola conclusión, que el rey David es una creación literaria universal, la cual se repite en un sinnúmero de documentos literarios a lo largo de la historia. Hay quienes consideran que el relato bíblico en sí mismo es evidencia suficiente para proveer información acerca del esplendor del reinado davídico. Por ello, James Cougar contrarresta la versión minimalista de David afirmando que David pudo haber sido un gran líder militar, pero esto a su vez no implica que él dejó a un lado sus deberes en los proyectos de construcción. Para validar la historicidad de David, James Cougar además menciona que en 1903 los arqueólogos encontraron la inscripción de Tel Adam's Tale, la cual tiene una clara referencia a la casa de David, Beit David. Esta inscripción data del siglo IX a.C. Por su parte, Stephen Mackenzie comenta en cuanto a la inscripción lo siguiente: la casa de David era un título para la nación de Judá o su dinastía gobernante. No nos dice nada sobre David, la persona o su vida. Su aparición en esta inscripción parece apoyar la afirmación de la Biblia de que David fue el fundador del país de Judá y su familia, la clase gobernante. La inscripción fue escrita dentro de los 150 años de la vida de David. Está mucho más cerca de cualquier cosa que teníamos antes y demuestra que David no era una ficción tardía, pero un siglo y medio todavía es tiempo suficiente para que se desarrollen las leyendas específicamente en una cultura sin fotografías ni periódicos. Entonces debemos ser cautelosos al analizar tales inscripciones. La inscripción de Tel Adán no prueba que David fuera una figura histórica, aunque parece inclinar la balanza en esa dirección. El arqueólogo
Israel Finkelstein, del mismo modo que Google, sostiene que los minimalistas no pueden basar sus argumentos en la no existencia de David. Finkelstein afirma que hay evidencia arqueológica para probar su realidad histórica. La pregunta entonces, según este, debe girar en la dirección de si David y Salomón construyeron el imperio que el corpus bíblico les atribuye, pues hasta el momento no hay evidencia para sostener que estos hayan creado o construido tal imperio. Por ello, Finkelstein observa que es difícil imaginar que un reino de la magnitud del reino de David emergiera en esta zona debido al tamaño geográfico del territorio de Judá. Sin embargo, algunos comentaristas sostienen que el tamaño del territorio no debe tomarse en consideración para negar la existencia del reinado davídico. El arqueólogo Amon Ben Tor, por ejemplo, entiende que David y Salomón establecieron un pequeño gobierno según Primer Libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, con contactos en diversas regiones que reconocían a Israel como un reino. Ben Tor también observa que el reino de David emergió durante el declive de los grandes imperios en el antiguo cercano Oriente. Muy probablemente Israel emergió como un reino debido a que durante la Edad de Bronce el antiguo cercano Medio Oriente pasó de ser un periodo altamente gobernado por imperios a uno de estados nacionales, por lo cual el reino de Israel dependía de dos factores: uno, el control de Canaán, el cual nunca tuvieron, y dos, la debilidad de los dos poderosos imperios que rodeaban la media luna fértil, Mesopotamia y Egipto. Entonces, la pregunta que surge aquí es: ¿de qué manera debemos ver a David? ¿Como un monarca o como un líder trivial? Los estudiosos tienen diversas opiniones con respecto al reinado davídico, específicamente con la figura de David. El relato bíblico nos muestra que la monarquía de Israel comenzó con Saúl, proveniente de la tribu de Benjamín. Luego, irónicamente, el relato bíblico nos informa que David ocuparía el trono de Israel. Irónico. Para el académico Kyle MacArthur, en su artículo titulado The Apology of David, muestra que el acceso de David al trono fue legal y los eventos que llevaron a su proclamación como rey de Israel fueron guiados por la voluntad del Dios de Israel. La narración atestigua que David supervisó la transición de una confederación tribal a una federación nacional Israel-Judá, marcando este periodo como el punto más alto de los años dorados de las 12 tribus de Israel. A manera de concluir, a pesar de todos los debates, surgieron que David durante su régimen fue la cabeza de un gobierno de una federación nacional que dirigió y controló una región, así como un grupo heterogéneo, multifacético y complejo. Arqueológicamente hablando, no tenemos suficiente pruebas para demostrar que David construyó un reino glorioso en esta región. Por ello, no podemos afirmar lo contrario a esto, negando su historicidad. Al igual que Mackenzie, sostengo que debemos ser cuidadosos al analizar la evidencia arqueológica para no llegar a falsas conclusiones. Por esta razón afirmo que los escritores que recopilaron el producto final de esta narración estaban interesados principalmente en David, no como una figura histórica, sino como un modelo religioso. Por lo cual, la información histórica contenida en la Biblia acerca de este personaje debe ser extraída cuidadosamente de entre el relato bíblico. Nuevamente, con esto no estoy negando su historicidad. Por el contrario, entiendo
que lo que sabemos de él está adornado con muchos layers que embellecen su figura, como el hombre conforme al corazón de Dios. Por ello, al igual que los relatos acerca de Jesucristo, debemos de desmitologizar al David bíblico para poder encontrar al David de carne y hueso, que condujo a la unificación de las 12 tribus de Israel. Si deseas saber más acerca de nosotros, te invito a que le des me gusta a todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter, para que recibas las últimas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. En estas plataformas encontrarás todo lo relacionado a nosotros. Además, te invito a que veas el video anterior a este y otros videos que están en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. De nuevo, déjame saber tu opinión en los comentarios abajo de este video y personalmente estaré leyendo y respondiendo a cada uno de tus comentarios. Estos son importantes porque nos ayudan a seguir continuando la conversación más allá de este video. Así que te espero en el próximo video. Muchas bendiciones.